Bienvenidos, día martes 22 de marzo. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, junto al diputado Tico Chalper. ¿Cómo están? Muy Muy bien, muy bien, ciudadano. contento. En el Congreso estamos en este minuto. Seguimos aquí en Valparaíso. Por mi lado, don Francisco Vidal. Yo ¿Cómo es? sigo, o sea, no es que siga, volví a mi casa después de hacer clases toda la mañana, pero bueno, ¿Le tocó el Alberto entretenido. Hurtado? ¿Dónde tocó? En la Portales me tocó. La Portales. ¿Todavía estás en la Portales y la Alberto Hurtado? 2 cursos en la Vigo Portales, en la Escuela de Periodismo, 2 cursos en la Alberto Hurtado, en la Escuela de Periodismo. Ah, Ya. de periodismo. Yo pensaba que tú estabas en la Facultad de Historia. No, No, en periodismo. siempre he hecho Pero clases a los periodismo periodistas. siempre, Siempre, sí, siempre, siempre. desde hace muchos años, muchos años. Bueno, tenemos tantas cosas que comentar. Hablemos de, a ver, con cualquier orden. Indulto a los denominados presos de la revuelta, se generó una mini revolución dentro del oficialismo, porque diputados, o sea, personas del Partido Socialista, no sé si diputados o senadores o un poco de todo, se enojaron. Yo vi por lo menos a Fidel Espinosa entre ellos, molestos porque a su juicio el gobierno le había llegado y puesto esto en urgencia, casi que para hacerle daño al Senado, porque no lo van a aprobar o porque es probable que no se apruebe y que no lo consultaron. Ministro Giorgio Jackson se defiende y dice que lo conversó con el presidente de la Cámara y del Senado. ¿Qué les parece toda esta polémica? Bueno, es lo que hablamos en los últimos días, ¿no? La relación en el actual sistema de elección de los parlamentarios, con la precariedad de los partidos. Bueno, esto va a ser de todos los días. Le ocurrió a la derecha en el gobierno anterior, nos está ocurriendo a nosotros hoy día. Por una parte, los parlamentarios piden que el gobierno dialogue con ellos. Por otra parte, cuando el gobierno dialoga y plantea su posición, muchos están en contra de las posiciones del gobierno. Llevamos 8 días, ciudadano auditora, 8 días del nuevo gobierno. Y tenemos el tema del indulto, tenemos el tema del quinto retiro, tenemos las declaraciones más increíbles de algún parlamentario del oficialismo, muchos de mi partido, el PPD, que me tiene realmente, estoy impresionado. O sea, no estoy impresionado. ¿Qué querés que te diga? Molesto, digamos, No, es porque desilusionado, Perplejo, perplejo, triste, perplejo, conmovido. desorientado. perplejo, es como que no entender nada, es no estar bien informado, bien patético, ¿eh? Bien Sí. patético. Oye, bueno, Porque, perdónenme, ciudadano dale. auditor, quiero explicarles algo a ustedes. Uno, la causa de los retiros. Voy a decir telegráfico, ¿eh? La inoperancia del gobierno de Sebastián Piñera. 2, el monto de los retiros. 50.000 millones de dólares. El 60% del presupuesto del país. En un año y medio. 3, aspectos positivos de los retiros para la gente que los retiró. Pagó sus deudas, si estaba amoroso, compró cosas, arregló su casa, compró un auto. Depende de la cantidad que pudo rescatar. 4, aspectos negativos. La inflación. O sea, cuando uno inyecta 50.000 millones de dólares, el 60% del presupuesto en billete, a 11 millones de afiliados, pero no son 19, los 19 de la población total, los afiliados son 11, los cotizantes son 6. Bueno, hay efectos externos, por supuesto. Miren lo que está pasando con la gasolina, el gas y la benzina. Evidentemente que Ucrania tiene algo que ver, pues. Si el barril de petróleo está a 80 dólares el barril y hoy día está a 120. Pero junto a eso se le agrega los 3 retiros. Entonces, ante el quinto retiro, lo que ya sabemos que viene es la inflación. Mm. Si uno ya sabe lo que viene porque lo está viviendo, ¿por qué insistir? O a contrapelo. La situación es distinta. 1,5 millones de pensionados a partir de febrero recibieron
la pensión de garantía universal. Quiero darles un dato, ciudadano. La pensión autofinanciada promedio, sin pilar solidario, era 277 lucas. Con la PGU, la pensión promedio pasó a 450. Pero mira la Ayuda, diferencia. ayuda. 800.000 trabajadores están en el IFE laboral. 800.000 trabajadores van a ser reajustados el 1 de mayo por el reajuste del salario mínimo. Para colocar 3 ejemplos que la situación la hace distinta al primer retiro, al segundo retiro. Pero bueno, hay gente o que no lee o que no sabe y se va por la fácil. Así es. Lamentable, ¿eh? Oye, varias cosas de lo... Perdón. Dale, dale. Varias cosas de las que ha dicho Pancho que han sido interesantes. Respecto del indulto y la urgencia, a ver, digámosla firme, el indulto lo que persigue es congraciarse con la senadora Fabiola Campillay. Esa es la verdad, porque para ellos fue una sorpresa que enfrentados ya varias votaciones, la senadora Campillay no estaba votando con el gobierno, por lo mismo lo anuncian después de una reunión con ella. O sea, si a alguien le queda alguna duda es por eso. Eso tiene que ver con que el proyecto en sí no tiene los votos. Y por lo tanto me imagino que el cálculo que hace el gobierno es decir, mira, le ponemos urgencia a esto, cerramos un tema que nos complica, se pierde por alguien distinto a nosotros, se pierde por los senadores demócratas cristianos, por los senadores de Chile Vamos, en fin, y quedamos como reyes con nuestra gente, lo intentamos, ¿no? Ahora, yo creo que escogió un muy mal día el gobierno para hacer este anuncio, porque en la mañana, o no sé si antes de ayer, tuvimos un ministro de Economía totalmente conmovido por la situación de los locatarios, de los comerciantes de la zona centro, y en paralelo, o sea, además de la conmoción del ministro de Economía, la reacción del gobierno es tratar de indultar a aquellos que han provocado ese daño. Entonces uno dice, pero a ver, ¿en qué quedamos? O sea, o estamos conmovidos por el daño, por lo tanto nos damos cuenta de que no era un invento de alguna fanaticada de derecha, sino que era una realidad, pero como consecuencia indultamos. Entonces, yo creo que de nuevo, lo que hablábamos ayer, están estas dos almas, ¿no? La de la que podríamos decir es el alma del Boric de primera vuelta, que quiere congraciarse con la llamada presos del estallido, y el Boric de segunda vuelta, que se dio cuenta que para ganar tenía que lograr mayores niveles de adhesión. Yo lo lamento porque, a ver, yo no veo necesidad de un indulto. Él podría indultar casos en particular, además, ¿eh? Esa es la otra novedad. Porque cuando estaba Piñera en el gobierno, el argumento era, mira, dado que Piñera no los va a indultar como atribución que el presidente tiene, hagamos esta ley, ¿no? Que no es una ley de indulto por lo demás, es una ley de amnistía. Entonces ahí vamos a tener un problema. Y respecto a los retiros, déjame contarte, Pancho, Bárbara y nuestros auditores, que acabamos de almorzar con Joseph Ramos, vino a la bancada de Renovación Nacional. Joseph Ramos es un destacadísimo académico de la Universidad de Chile. Yo no te diría yo te diría que un hombre de centro, hasta me atrevería a decir más de centro izquierda, o sea, no es un hombre Definitivamente de derecha no. No, de derecha no es, porque además partió criticando con mucha fuerza el gobierno de Sebastián Piñera en su locución, con cosas como las que dijo Pancho recién, que este es tema por la inoperancia del gobierno en dar respuesta. Pero fíjate que tiene dos comentarios que vale la pena que los auditores le den una vuelta. Él dice que los que están en posición de retirar plata, porque ya no la han retirado toda, porque los más pobres o no tenían AFP o ya retiraron su plata. O sea, dejemos afuera los más pobres porque los 2 millones de trabajadores informales probablemente o no tenían plata en las AFP o tenían muy poca, y los quintiles más bajos probablemente ya han retirado su plata. Entonces él dice, mire, lo que queda son 300.000 personas que estaban empleadas el año 2019 y que hoy día están desempleadas. Es decir, ese es el público de gente que lo está pasando mal, gente de clase media, ¿ah? Que tiene que lo está pasando mal para los efectos de los retiros previsionales. Obviamente el tipo que es trabajador informal no tiene ingresos, pero el retiro no se lo va a resolver. Entonces él dice, esto es de una irresponsabilidad muy grande, porque acá la política no debiese ser seguir licuando los ahorros de esa gente, sino cómo se hacen políticas pro empleo que le den una oportunidad a esas personas. Y en definitiva, el argumento de que las necesidades, efectivamente, no están así porque los segmentos más pobres no van a resolver su tema con el retiro previsional. Entonces, él a lo que nos invitaba es complejo, porque uno le hace sentido a estas cosas, pero uno se da cuenta que hay algunos colegas que no tienen ningún interés de razonar, que la único razonamiento es el razonamiento electoral, ¿no? Fíjate que Joseph Ramos llegó a decir, y con esto cierro,
Además, queridos parlamentarios, nos dice, no se les olvide que les tocan elecciones en 4 años más, como efectivamente de una manera muy cruda, dejando de manifiesto que las razones que hay detrás de aprobar los retiros previsionales son estrictamente electorales. Y yo me sentí con un poquito de pudor, pese a que yo, por ejemplo, ayer no voté en esta materia, pero de todas maneras es duro cómo te ven desde afuera. ¿Por qué no votó? Porque podría haber rechazado. Por una razón muy simple, Bárbara, porque, a ver, en estricto rigor, lo de ayer es una norma de tramitación interna respecto de un proyecto de ley que ya estaba incorporado y por lo tanto, para los que dicen que se aprobó el quinto retiro ayer, yo No, creo sí, que eso no. es no entender cómo funciona la legislación, en realidad era una norma de mero trámite. Ahora, tú dices, ¿por qué no marcaste el punto igual? Puede ser, la banca nuestra decidió que en cuanto esto era un proyecto de mero trámite y en esta parada de no parecer como obstuso y obstruccionista en todo, dijimos démosle curso, si total esto se va a discutir, pero no se pierda ni un minuto, señor auditor. Yo cuando llegue el momento de los que hubo, no solo lo voy a votar en contra, sino que además yo te diría que la bancada de renovación, salvo los 3, 4 que uno sabe que están en esto por una razón electoral, van a votarlo en contra. Mm. Hoy día créeme que hubo una diputada nueva, no voy a decir el nombre para no comprometerla, y es chistoso porque yo a mí nunca me ha tocado ser viejo cuando hay nuevo, ¿no? Entonces ella con la ingenuidad o franqueza del nuevo dice, oiga, yo hay una cosa que no entiendo. ¿Cuándo vamos a discutir en esta bancada cuál es nuestra postura respecto a los retiros? Yo quiero decirles que estoy en contra por esto y esto otro. Oye, produjo un momento de tensión excelente y saltó otro nuevo y dijo, sí, yo pienso igual que esta diputada. Entonces, yo creo que esa cuestión también es interesante porque hay diputados nuevos que salieron electos en la coyuntura del retiro y que por lo tanto sienten que el retiro no es un tema electoral relevante para ellos, ¿te fijas? Entonces hablan con más libertad. También ahí tenemos un fenómeno entretenido. Bueno, Sí, una bueno, de las que se ha llevado, perdón, Francisco, harta crítica es la diputada Carol Cariola, porque ella es borista, se supone que hasta la médula, se supone que debería estar alineada, así como está su compañera Camila Vallejo, entre otros, y de hecho hay hasta memes que la muestran a ella tirando para el otro lado del gobierno y al Partido Republicano en la vereda del gobierno, así como nadie entiende nada. No, yo bueno, creo que yo creo que esa es la crisis. Si no, sí, no miremos para el techo. La crisis del gobierno es que en un tema importante, sus bancadas están en contra del gobierno. claro. A 8 días de que asumió el mando. Ah, ahora que estamos en luna de miel, en periodo feliz, se supone recién ganado. Entonces, esto para mí es mucho más serio porque establece un padrón de conducta, un patrón de conducta. Y espero que esa reunión que tienen fijado para el viernes en Cerro Castillo, el presidente les hable claro, porque están invitados todos los diputados y todos los senadores del oficialismo. Ese es el momento en que el presidente dice, bueno, ¿están conmigo o no están conmigo? ¿O estuvieron conmigo nomás para sacar votos? No hay otro. Sí, Ahora, porque si lo hace como, bien, impone su mando y su disciplina, el gobierno le puede ir mejor, pero así, olvídate. Bueno, no sé si te diste cuenta que el viernes está convocado en Cerro Castillo y estas son, yo decía algo que se entienda bien, ¿eh? Yo creo que esta es muy propio de cómo Gabriel Boric entiende la política. Gabriel Boric convocó una instancia de diálogo con sus parlamentarios, con todos, a Cerro Sí, Castillo este viernes. así es. Porque para serte franco, eso escaseó mucho en el gobierno anterior. ¿Ah? Tener un diálogo más franco ¿te fijáis? Yo creo que lo que está apostando él, tal como lo acabas de decir tú, cuando tú tienes un 50% de apoyo, es tratar de traspasar ese apoyo a una especie de cohesión interna como coalición. Ahora, la novedad de esta coalición es que no son una coalición, sino que son 2 coaliciones. ¿Ah? Sí. Y además una coalición de izquierda que siente que si la coalición de izquierda radical o de izquierda más dura, si tú quieres, avanza con cargo a votantes de ellos. Pues entonces ahí van a tener una tensión no fácil de administrar. ¿Eh? Uh-huh. sí, Claro, pero porque además hay un tema también de fondo. La plata acumulada en los fondos de pensiones hasta hace un año y medio eran 210.000 millones de dólares. Se han retirado, como lo dije, 50.000. Quedan 160.000 millones de dólares.
un quinto retiro puede sacar 10, 15, 20 mil millones de dólares más. Y en la medida que ese fondo se va desfondando, y particularmente la gente que gana menos, y en consecuencia cotiza menos, y en consecuencia su fondo es menor, y lo más probable es que haya retirado todo, se desfonda el futuro sistema previsional sin AFP. Porque no hay sistema previsional en el mundo que no contemple en la construcción de ese sistema el aporte de los trabajadores. Salvo, si la gente estuviera informada, que los trabajadores que dicen ya esta plata mía me la gasto ahora, bueno, no se van a morir de hambre porque los va a recoger el pilar solidario de Bachelet o la pensión garantizada universal. Eso es verdad. Pero que se diga con claridad, pues. Además del efecto que tiene una inyección de 20, 25 mil millones de dólares, entonces se volverán a vender más autos que nunca en la historia, como ya ocurrió, se volverán a comprar, y la gente también va a pagar sus deudas, hay mucha gente que usa esto para arreglar sus casas, todo es positivo, pero se está usando plata del ahorro de cada uno para otra cosa. Bueno, es que es el punto, porque gente dice, no todos lo derrocharon, algunos gastaron en cosas que son totalmente válidas, pero esa plata no es para eso, aunque sea muy bueno, es para su pensión. ¿Qué vamos a hacer después cuando todo tenga que jubilar y no tengan ahorros? No, Ahora, hay una declaración de la ministra del Trabajo que ha generado también algún revuelo y que sería bueno quizá abordarlo o que, bueno, hay tantos temores, hay tantos ella lo temores, hay aclare, pues. tanta... Es que no sé si ella lo dijo, o sea, no sé si es un problema de cómo ella lo dijo o bien que la gente entienda, a esta altura ya cada uno entiende lo que quiere, porque ella dijo exactamente lo mismo que dijo Francisco. Tenemos que guardar esos fondos para la próxima o eventual reforma de pensiones. O sea, si seguimos sacando, no van a haber fondos. claro, Entonces, obvio. ya, pues, pero en el fondo eso uno lo puede interpretar de muchas formas, dependiendo de los propios temores, quizá. Una es en el buen sentido de decir, bueno, si me quedo sin fondo ahora, ¿cómo voy a poder jubilar después? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y otros lo interpretaron de la forma, no vamos a tener fondos para echarle mano o para tomar y financiar el sistema de los demás. Entonces, ante eso dicen, entonces saquemos el 100%, si lo que quieren hacer es meterle mano a nuestros ahorros. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que ella lo haya dicho mal, lo que pasa es que ya hay tantas aprensiones, tanto temor, Pero sí, que lo que pasa es que cuando se habla con rigurosidad y en serio esto, el futuro sistema previsional va a tener tres patitas. El aporte de los trabajadores, una, el aporte de los patrones, otra, y el aporte del Estado. Si seguimos sacando fondos, la patita uno se va adelgazando, pues, obvio. Entonces, la pregunta tuya, Bárbara, a la gente que saca todo, ya, supongamos ya saque todo, ¿qué le queda para el futuro? no, pues La por eso, pensión garantizada universal, 185 lucas. Porque acuérdate que la pensión garantizada universal, para los que no tienen nada autofinanciado, son 185 lucas. Para decirlo brutalmente, al diputado Durán que quiere que todo el mundo saque la plata, bueno, que el diputado Durán a continuación diga, esto significa que usted va a tener plata ahora, va a pagar sus deudas, se va a comprar un auto, 3 televisores, va a ir a Tahití, pero que usted sepa que cuando jubile, su jubilación va a ser de 185 lucas. Eso es. ya, pero Brutal, ¿no? que lo digan así tal cual directamente, porque dicen, ay, da lo mismo, si la pensión es nada, no baja nada, entonces ya se ha naturalizado tanto eso, es lo mismo, 2 lucas más, 2 lucas menos, como si no tuviera ningún impacto. Y eso las pensiones, sin hablar de la economía en general. Ya lo hemos visto, inflación, crédito hipotecario. Bueno, Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y volvemos con más por los opuestos. Estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper y a Francisco Vidal. Bueno, nombraron, o por lo menos dieron a conocer oficialmente, algunos cargos que faltan por nombrar, van a seguir hacia adelante,
embajadores. Embajadora Ujú. de Chile ante la ONU, Paula Narváez, ex candidata presidencial, y la embajadora en Argentina, yo no sé si la nombraron o si trascendió que es posible que la nombren, porque ya todos lo dieron por hecho, a la expresidenta de la CUT, que también fue candidata hace no tanto, Bárbara Figueroa. Se ha generado harto debate, crítica, porque hay declaraciones del presidente, ahora presidente, Gabriel Boric, afirmando hace tiempo que no podía ser que las embajadas se convirtieran en un premio para los candidatos perdedores, y ahora se lo sacan en cara, le dicen, pero ¿cómo puede ser? Porque al menos en este caso, en los dos, son candidatas que perdieron sus elecciones. Bueno, eso pasa por la experiencia te indica que por la boca muere el pez. ¿Ah? Primero. No hay que escupir al cielo. Segundo, todos los gobiernos seleccionan las embajadas en dos grupos. Un grupo, las que son destinados a funcionarios de carrera, que es la mayoría, y se deja un segundo grupo en aquellos países importantes políticamente para el Estado de Chile o para el gobierno de Chile. Una vez que tú haces esa selección, no mandas embajadores de carrera a este segundo grupo, mandas personas de tu confianza política. ¿De a dónde saco personas de mi confianza política? De los partidos que me apoyaron para ser presidente de la República. Mira qué cosa más increíble. Lo han hecho todos los gobiernos, todos, sin excepción. El El tema, gran le cambio, cobran, como dices tú, le cobran lo que él dijo al final. el gran cambio es la Constitución del 80. Porque antes, en la Constitución del 25, el presidente proponía y el Senado de la República decía por quórum sí o no. Un ejemplo, el presidente Allende nombró a mediados del 73 al presidente Lago, en ese entonces era un ciudadano, embajador ante la Unión Soviética. El Senado dijo que no, que tenía mayoría opositora, por ejemplo. Lo mismo ocurría con los generales de ejército, almirantes de la Armada y generales de aviación. Para ascender de coronel a general, el presidente proponía y el Senado votaba si aceptaba ese nombramiento o no. Ahora, quiero decirles que de las pocas cosas buenas de la Constitución del 80, esta es una cosa buena. Porque solo imagínense, ciudadanos, que el Senado, como lo conocemos hoy día, tuviera que votar Tuviera que visar. el destino de los embajadores o de los generales. Solo piensen en eso nomás. Bueno, en el caso de Paula Narváez, bueno, en los dos casos la gente ha criticado, pero Paula Narváez, recordemos que antes era una especie de embajadora, ella tenía un rol en ONU Mujeres, ¿no? Sí, O para sea, América Latina. claro, entonces ella de alguna manera tiene trayectoria en eso, pero en el caso de Bárbara Figueroa se ha generado más debate porque dicen qué conocimiento, qué manejo, qué experiencia tiene ella para ocupar ese cargo. Carol Carrió, la diputada del Partido Comunista, la defendió, acusó misoginia, ya son dichos misóginos, siendo que nadie había dicho nada porque era mujer, ni simplemente porque es un hecho cierto y concreto que no tiene experiencia en algo como eso, cosa que no es buena ni mala en sí, cada uno después lo evaluará, pero no sé qué opinan ustedes de ese nombre en Argentina, que además es un país bien importante para nosotros, diputado. No, mira, yo te diría, yo primero hacerme un poco cargo de lo que dice Carol Cariola. Yo creo que no es bueno para la causa del respeto de la mujer el hacer que todo cuestionamiento que se haga respecto de una persona de sexo femenino se transforme inmediatamente en una especie como de agresión de género. Yo creo que eso es un error, porque hay veces que son consideraciones de capacidades, ¿no? O sea, en el fondo, no sé, y en eso tenemos que ser súper justos precisamente para cuidar la causa del respeto a la mujer en aquellas cosas que dicen relación con ofensas por su condición de mujer. Ahora, dicho eso, a mí me parece una cosa curiosa lo que ha hecho Gabriel Boric, porque él, no se nos olvide, queridos auditores, que en su minuto se mandó la siguiente frase, a propósito de los embajadores: no debe ser un premio de consuelo por no ganar una elección. Esa fue la frase de Boric. Tú sabes que yo tengo el mayor respeto por Paula Narváez, lo quiero aclarar, ¿eh? He tenido gusto de conocerla, me parece una mujer, pero es compleja la señal, porque tú te das cuenta que Paula Narváez es la primera embajadora en Naciones Unidas desde el retorno a la democracia que no es de carrera. La primera. Entonces, aquí Boric no va, en misma esta opinión,
de manera equivocada. Y lo de Bárbara Figueroa, a ver, yo no tengo nada contra ella, pero Argentina es un país tremendamente complejo, donde hay que designar personas con mucha destreza en el manejo político de las relaciones diplomáticas. Nosotros tenemos el tema de la plataforma Antártida, siempre hay conflictos con los argentinos, que es obvio con tus países vecinos. Y a mí me cuesta, para serte franco, entender cuáles serían las razones por las cuales Bárbara Figueroa estaría en posición de ser una buena interlocutora, teniendo tantos más. Entonces yo creo que no, yo creo que más bien esto responde a presiones del Partido Comunista y la pretensión de tratar de hacer cuajar una coalición que está quedando de manifiesto, Bárbara, que tira mucho el cordel desde distintas partes. Yo creo que es un error la nominación de Bárbara Figueroa en Argentina. Creo que la relación con los argentinos no va a ser fácil y por lo tanto no me parece a mí que haya que apostar por alguien que no tenga experiencia en materia diplomática. Yo creo, fíjate, que está dentro del rango de las personas de confianza política. No, lo positivo es que desde el punto de vista político, el gobierno argentino es, en mi opinión, un populismo de izquierda. Es distinto mandar a la Bárbara Figueroa con Macri en la Casa Rosada. La agenda está definida. Además, yo siempre pensé y sé que los embajadores políticos en materias delicadas se hacen asesorar por los equipos centrales de la Cancillería. Los diplomáticos reclamaron, por supuesto. Se Bueno, criticaron estas designaciones por razones de amistad y derrotan candidaturas. claro. Es que los diplomáticos quisieran que el 100% de los cargos fueran de carrera diplomática. ¿Sí? Ya, pero si tú fueras diplomático y el presidente dice que no puede ser, o el candidato en ese minuto, o diputado, dice que no puede ser que se entregue los cargos a sus amigos Bueno, o pero cercanos. los que O tenemos sea, 68 tenemos más carrera corrida que los que tienen 36. entonces tú Entonces, no criticas cosas que sabes que va a tener que hacer en el los fondo. 32 años de diferencia, a mí me han dicho, a mí, pues, que ando con la boca abierta todo el día, que por la boca muere el pez. ¿Viste? Bueno, no va a ser la primera ni la última vez que veamos, Claro, o sea, otra cosa con guitarra, eso califica para todo. claro. Lo más probable, Muy bueno el chiste del Mercurio hoy día. Hoy día fue. Ese ¿cuál? chiste que va en la página A3, Ay, no me que fijé. hay una camioneta llena de guitarra, entonces entra a la moneda y dice, vengo a dejar la guitarra, le preguntan a un carabinero. Ay, 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 Bueno, mi gobierno. probablemente el presidente, que es muy astuto, muy inteligente, va a aprender de esto, como dices tú, y va a ser más cauto en esas declaraciones tan categóricas, porque obvio Claro, que pero mira, si todos los presidentes han cometido errores, mira, no sé, la o sea, presidenta, evidente. pero mira, pero doy un ejemplo concreto. Por la boca muere el pez. La presidenta Bachelet, siendo candidata la primera vez, se reunió, como corresponde, con la NEF, todos los dirigentes de la NEF que la apoyaban. Entonces, uno de los dirigentes de la NEF le dije, Michelle, era candidata nomás, por favor, gente nueva. Sigue De nada. acuerdo, perfecto. Nadie se va a repetir el plato. Respuesta de la presidenta a los dirigentes. Nadie se va a repetir el plato. Me lo repetí yo, se lo repitió Izaguirre y se lo olvídate. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto, sí, hizo esa frase, la volvieron mucho tiempo. Claro que Pero, sí. claro, bueno, Alguien, hablemos. un candidato puede decir en campaña que nadie se repita el plato durante un gobierno de la misma coalición. No, porque además se restringe, se inhibe su propia libertad de elección. Oigan, paren todo, porque no se nos puede acabar el programa sin que yo le pregunte al diputado Chalper aquí presente qué es esto de la derecha de Chalper. A propósito de una columna de Hugo Sí, Herrera de Hugo que fue Herrera. publicada. ¿Qué es la derecha de Chalper? No ¿Hay sé, una mira, derecha especial del diputado? no, yo a mí a ver, bueno, no la he leído completa, tengo que sincerárselo, porque hemos estado con mucho trajín parlamentario, pero por supuesto que no hay una derecha mía, lo que hay es un esfuerzo efectivamente que Pancho lo conoce muy de cerca, desde Idea País, de construir una centro derecha social cristiana que en su minuto se separó de alguna manera de lo que había en la Universidad Católica, después lo llevamos a Idea País, en Idea País hemos estado tratando de tener algunas reflexiones desde la economía social de mercado, desde los derechos sociales, desde el Estado social,
Y a partir de ahí, efectivamente, me voy tratando de construir un espacio. Ahora, yo para hacerte Déjame decir algo, a responderle a Herrera. La derecha de Chalper es la derecha social cristiana que tiene como referente el modelo alemán. Esa es la derecha. es el resumen. El problema es que en Alemania no existe renovación nacional. Que los guaripolas de las ideas de Chalper son los demócratas cristianos en Alemania. La Bueno, Eso única, quiere decir la que única es- derecha que existe en Alemania, como serían los republicanos acá o la UDI, es la Alternativa para Alemania, que es una derecha conservadora, autoritaria e incluso con algún tufillo nazista. Pero pero mira, está tratando de demócrata cristiano el diputado Chal, pero le está diciendo no, amarillo, no, ¿acaso? No, si Chalper, de acuerdo a su apellido, viviera en Hamburgo, sería dirigente de la democracia cristiana alemana. y de hecho me tocó trabajar en la bancada de los demócratas cristianos y una bonita experiencia. Pero mira, ahí lo pasa a Bárbara. A ver, yo creo que no le gustó una crítica que hice, de hecho, en este programa, donde dije que no es bueno cuando un académico usufructa de una misma tesis por tanto tiempo. Lo que pasa es que el profesor Herrera, el año 2015, lanza un libro donde dice algo que yo suscribo, que es que hay varias derechas y que por lo tanto había un predominio de una en particular. Lo que pasa es que él desde ahí inicia una especie como de persecución media virulenta contra una de esas derechas, que ha tenido un predominio, pero los predominios no son solo culpa del que predomina, sino que también de lo que los deja predominar. Entonces, yo creo que, a ver, la clave, Pancho, tú lo sabes bien que eres profesor y además político, la academia, cuando se comporta como academia, tiene que ser independiente y no tener una especie como de cariño proselitista por algo contingente, como puede ser una candidatura, una expresión política. Entonces, cuando usted es académico, tiene que hacer análisis independiente. Y a mí me parece que el problema del profesor Herrera, que queda de manifiesto en sus columnas, es que él se enamoró demasiado de sus tesis. Se enamoró de Desbordes. Bueno, pero, bueno, entonces cuando uno se enamora... En sentido político, ciudadano. Bueno, entonces En cuando... sentido de apoyo, Aunque me daría lo mismo cualquier sentido, pero para ser riguroso. para que no se malinterprete. Entonces lo que empieza a pasar cuando te pasa eso es que pierdes capacidad de amplitud. Y yo creo que, a ver, Hugo Herrera, yo creo que en su minuto tenía una cosa bien interesante, pero ha ido perdiendo capacidad de influencia intelectual precisamente porque es demasiada la pegada que tiene la tecla. Y bueno, Quiero decirte que para mí, en la derecha, Hugo Herrera es de los mejores intelectuales de derecha. Claro, entonces... Claramente. Claro, Yo le he leído sus libros. pero cuando actúa como intelectual, te fijas, cuando agarra esta trinchera media proselitismo, yo creo que se equivoca. Y bueno, el contenido de la columna, lo que alcancé a leer, yo lamento mucho que además haga gala de mentiras, porque uno puede tener opiniones distintas, a ver, quizás, pero ya entrar en lo personal y en las mentiras, pero bueno, así es la política. Que te dijo que cosa que yo la estaba a punto de leer y me tocó venir al programa. No, porque vuelve a la carga con cosas personales, que yo tengo una especie como de proselitismo específico en favor de la empresa. A ver, yo obviamente defiendo la libre empresa, pero soy súper crítico con los empresarios cuando hay que serlo. Fui de los que más crítico fue respecto a su comportamiento con el medio ambiente. Me parece que tienen prácticas en materia laboral que distan mucho de lo que uno quisiera si se compra en serio la economía social de mercado y varias cosas más. La semana pasada nos trató a Miguel Chaguán de empleado de los empresarios. Bueno, me imagino que es parte del inventario. Él tiene una obsesión, ¿sabes con qué? Entre otras cosas, contra libertad y desarrollo. Sí, Es muy crítico de libertad de desarrollo. Eso es No, verdad. porque siempre le saca en cara a Larraín, que es el director, digamos. sí, Oiga, Ya no tenemos que ir. ¿quiénes son los que le dan platita a usted? No, pero a ver, y la pregunta del millón, pues Pancho, con esto cierro, es que si él es tan crítico, bueno, ¿por qué no levanta algo distinto y lo desafía? Y yo creo que ahí está el problema que él ve, que es que él critica quizás con un cierto nivel de desazón porque no ha sido capaz de levantar algo paralelo o que sus empeños han sido no del todo exitosos que él quisiera. Así es. Ya bueno, viendo hecho esos descargos, le mandamos muchos saludos a don Hugo Herrera. Yo lo pude entrevistar muchas veces, además muy agradable, muy entretenido conversar con él. Sí. Un abrazo para ustedes, un abrazo, Francisco, Buenas diputado. tardes. Hasta mañana, porque mañana. se nos acabó el tiempo, pues. Ni un Hasta problema. mañana. Hoy nos quedaron temas. El informe de Comisión de Sistema Político. Tenemos, pero muchísimo para mañana aquí en Polo Opuesto. Chao, chao. Saludos, Pancho, Bárbara. Tema justicia, no político, justicia.